Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy la licenciada Melis Ingrid, adjunta a cargo de la asignatura, y conmigo vamos a desarrollar el tema 3 del programa, que es el tema de indicio. Una unidad que tiene una temática básica e importante para el desarrollo de la asignatura y para sucesivas asignaturas dentro del plan de estudio. Para comenzar, una investigación tiene que ver con objetos y personas y con el contacto entre ellos, es decir, entre ambos, dejan siempre una pista en forma de objeto, una presión, una marca, un resto, un olor. Estos rastros en la jerga forense reciben el nombre de indicios. Cuando se comprueba que un indicio está íntimamente relacionado con el hecho o el suceso investigado, se convierte en evidencia. Y cuando esta evidencia es integrada al proceso penal, allí se convierte en prueba. El indicio o el término indicio etimológicamente deriva del latín indicium y que significa signo aparente y probable. Si buscamos en el diccionario, la Real Academia Española define al indicio como una seña, una muestra o una indicación de algo. Acá tenemos algunas imágenes generales que nos están indicando alguna actividad o alguna característica o cuestión particular. Por ejemplo, las huellas de pies son signo natural del paso de una persona al su andar o a su caminar. El humo es un indicador de fuego y algunas características gestuales de las personas por lo general nos están significando o indicando alguna actitud o algún sentimiento, por ejemplo, de las personas. Y allí tenemos como ejemplo el ceño fruncido, nos indicaría una situación de enojo. Edmund Locard define a los indicios como testigos mudos que no mienten. Y aquí tenemos que recordar algunas cuestiones que se han tratado en el tema 1, y Edmund Locard hace referencia a testigos no como personas físicas, sino aquellos elementos que necesitan ser interpretados para poder transmitir algo y decir algo. En este caso, los testigos mudos serían estos indicios. Entonces, sintetizando, podemos decir que en este orden que hemos establecido la clase, vamos a hablar de indicio. Ello nos lleva a una evidencia y esta evidencia a las pruebas cuando son incluidas al proceso. Un indicio entonces es definido por Carlos Guzmán como todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente cuando se comete un hecho delictivo, sin importar cuán pequeño sea este elemento. Esto nos hace pensar algunas cuestiones. En consecuencia, serían todos esos elementos perceptibles, sean o no materiales, que resultan o se ven implicados en la escena de un crimen y que nos permiten imaginar la existencia de una circunstancia determinada y que nos vinculan a ese sujeto, a ese suceso o a ese crimen investigado. Habíamos dicho en ese orden que cuando estamos en presencia de una relación,
ese indicio se transforma en evidencia. Y esta evidencia es lo que nos permite establecer de manera clara y precisa su relación con otro encontrado en la escena del crimen. Por consiguiente, cuando ese elemento es incluido al proceso, vamos a estar en presencia de las pruebas. Y estas pruebas, recordando a lo ya visto en otros temas de la materia, lo que nos permite con finalidad o como un fin es demostrar la veracidad o falsedad de un hecho. Entonces, si retomamos el principio de intercambio y su relación con la evidencia física, vamos a ver que este principio de intercambio, como su nombre lo indica, intercambia elementos, objetos, instrumentos entre la escena y la víctima y el victimario y la escena. El estudio de los indicios, entonces, fundamentalmente busca lograr tres aspectos importantes: la identificación de él o los autores que cometieron el hecho, aquellas pruebas que corresponden a la comisión del hecho, y también nos va a permitir, a partir de su estudio, la reconstrucción del mecanismo o dinámica del hecho. Volviendo al principio de intercambio, como habíamos dicho y como habíamos estudiado, este fue creado por Edmond Locard, precursor y autor importante de la criminalística. Los indicios o evidencia física proceden o pueden proceder de diferentes lugares y tener diferentes fuentes dentro del hecho. Puede ser del mismo sitio o lugar de los hechos, pueden ser del presunto responsable o autor de los hechos, y también puede ser de la víctima que u ofendido del hecho que se está estudiando o investigando. Esto tenemos que tener bien en claro, porque a partir de allí vamos a poder determinar la búsqueda de los vestigios encontrados en el lugar del hecho. Ahora bien, vamos a realizar la clasificación de los indicios. Entonces vamos a incluir dos clasificaciones generales: determinables e indeterminables, y asociativos y no asociativos. Secaldi los clasifica en determinables e indeterminables y nos dice que los determinables son aquellos indicios que por su naturaleza física no requieren de un análisis completo de su composición y estructura para su identificación. Solo un examen a simple vista o con elementos de aumento se pueden establecer o relacionar con algún objeto o la persona que lo produjo. En este tipo de indicio encontramos, por ejemplo, a las huellas dactilares, un arma de fuego, etc. Por su parte, los indicios indeterminables son aquellos que por su naturaleza física sí van a requerir de un análisis completo para determinar su composición y estructura, ya que macroscópicamente o a simple vista no pueden ser definidos. Y en este caso vamos a incluir, por ejemplo, a las manchas de sangre, de semen, de orina. Por su parte, Moreno González clasifica los indicios en asociativos y no asociativos, en función a la relación que exista con el hecho. Entonces, los asociativos serán aquellos que están estrechamente relacionados con el hecho que se investiga, y por su parte los no asociativos aparecen en el lugar del hecho,
pero no tienen ninguna relación directa y estrecha con este hecho que se investiga. Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de clasificar en los indicios es siguiendo el tipo de material, el estado y el soporte. En relación al tipo de material, vamos a poder clasificar a los indicios en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son aquellos que guardan relación con características biológicas y los inorgánicos serán aquellos que son de características no biológicas. Según el estado, tomamos como punto de partida los estados de la materia y entonces vamos a clasificarlos en líquidos, sólidos y gaseosos. Y teniendo en cuenta el soporte, vamos a tener aquellos que se encuentran sobre soportes absorbentes y no absorbentes y aquellos soportes que pueden ser transportables o no transportables. Esta clasificación antes mencionada es de vital importancia a la hora de clasificar porque nos va a permitir una descripción más acabada de los indicios encontrados, pero a su vez nos va a permitir, en cuanto a relacionemos estas variables o dimensiones, establecer mecanismos de búsqueda y de fijación y de levantamiento de estos indicios, ya sean para ser estudiados en el lugar del hecho y posteriormente abordados su estudio más complejo y completo en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, podemos tener un indicio que corresponda a un material biológico, es decir, va a ser un indicio orgánico y que se encuentre en un estado líquido sobre un soporte absorbente que sea transportable. Esta combinación de características va a permitir establecer una forma de tratamiento de ese indicio en el lugar del hecho y posteriormente embalaje y envío al laboratorio. Sin embargo, podemos tener otro tipo de indicios que pueden ser, por ejemplo, un indicio orgánico, es decir, biológico, que se encuentre en estado sólido, que esté sobre un soporte absorbente y que sea también transportable. La forma de proceder ante esa situación va a ser diferente que en el primer caso planteado. Bueno, acá les propongo que hagamos a partir de este cuadro diferentes ejemplos de indicios que podamos encontrar o que a ustedes se les pueda ocurrir haciendo diferentes combinaciones. Y van a ver la multiplicidad de situaciones que se plantean con estos ejemplos. Y también van a poder ver que cada uno de ellos posteriormente tienen un tratamiento diferente a la hora de abordar este tipo de indicios. Existen otras clasificaciones de indicios dadas por otros autores que también se incluyen como tipos de indicios. Entonces vamos a tener, por ejemplo, indicios concomitantes o indicios consecuentes. En el primero de los casos son aquellos que se producen al mismo tiempo que el hecho en sí que se investiga. Y los consecuentes son los que se producen a posterioridad del suceso que se está dilucidando. Los identificadores son aquellos que por su naturaleza propia y su estructura y su característica nos van a servir para identificar a la víctima, al victimario, al lugar del hecho en sí, a diversos exámenes y estudios cuando existan muestras problemas y muestras testigos, es decir, son elementos que nos permiten identificar. Indicios macroscópicos y microscópicos. Este tipo de indicio, en el caso de los macroscópicos,
son los que pueden ser observados a simple vista. Y los microscópicos son aquellos que por su característica, estructura y naturaleza requieren de algún instrumento adicional, como por ejemplo una lupa, un microscopio, entre otros tipos de instrumentales, para poder ser observados y estudiados. Habíamos hablado de los indicios que se encuentran en soportes no trasladables y trasladables, y dentro de los no trasladables encontramos aquellos indicios que por su naturaleza, forma, volumen, pesos o características que son propias de ese indicio no pueden moverse y trasladarse al laboratorio. Es decir, que en este caso los estudios, ya sea orientativos o confirmatorios, se tienen que hacer en el lugar de los hallazgos. Por ejemplo, en este damos impresiones latentes de huellas dactilares, ciertas marcas o huellas de herramientas, huellas de pies de zapatos, entre otras. Y los trasladables, obviamente, son aquellas que por sus características inherentes se pueden sacar del lugar de los hallazgos o del lugar de los hechos y ser trasladados bajo estrictas normas de embalaje, de custodia, hacia el laboratorio donde posteriormente van a ser analizados y estudiados. También tenemos los indicios reconstructores, que son aquellos indicios que por sus características sirven para justamente realizar la reconstrucción del hecho o dinámica de cómo sucedió este suceso investigado, y que nos va a permitir ya sea corroborar o desvirtuar algún tipo de hipótesis planteadas, declaraciones y entre otras cuestiones. Ahora bien, a modo general podemos decir que estos indicios van a ser buscados en el lugar de los hechos y podemos encontrar, o sea, vamos a utilizar diferentes métodos de búsqueda cuya selección va a estar relacionada con el lugar en el que se producen o donde se encuentran estos indicios. Y allí vamos a tener lugares que pueden ser abiertos y lugares cerrados. Si los lugares son abiertos, la recomendación es realizar la búsqueda a través de una metodología en espiral. Si los lugares son cerrados, se realiza de pared a pared o de la periferia al centro. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo esquemáticamente se lleva a cabo esta metodología de búsqueda. En espiral, del centro a la periferia y de la periferia hacia el centro. Y lo mismo tenemos arriba, de la periferia hacia el centro y del centro hacia la periferia, o hacia la parte más externa del lugar. En los lugares cerrados se utiliza de pared a pared, porque son estas las paredes del lugar lo que nos establecen o nos marca el perímetro y los límites de búsqueda. También tenemos otra forma, que es a través de establecer zonas de importancia donde se va a realizar la búsqueda de estos indicios. Algunos factores a tener en cuenta que están enumerados en la diapositiva cuando se realiza el estudio de los indicios. Hay que tener en cuenta el tipo de hecho que se está investigando. Esto nos va a dar información importante de los indicios a buscar. También se tiene que tener en cuenta la intuición y capacidad de observación del operador o profesional que está realizando la búsqueda y estudio de estos indicios en el lugar del hecho. Esta capacidad también se relaciona con la posibilidad de distinguir y eliminar aquellas huellas o indicios que son
ajenos al hecho, es decir, que están presentes pero que no se relacionan con el hecho o que fueron incluidas después de que se produjo este hecho y son las llamadas post facto. Tener en cuenta que estamos ante el estudio de instrumentos que son verdaderamente delicados, y acá recordar la frase de Edmund Lockhart que nos decía: el tiempo que pasa es la verdad que huye, y esto significa que los indicios deben ser recolectados en el lugar de los hechos y en el momento en el que los profesionales acuden al lugar de los hechos para realizar su actividad profesional. Ni antes, ni antes ni después, son cuestiones muy delicadas a tener en cuenta. Y también trabajar con estos indicios utilizando tecnologías y metodologías de punta y tecnologías y metodologías vigentes para todas las etapas, ya sea para la protección, en el momento de la recolección y en el momento del estudio, por sobre todas las cosas. Y por último, tener en cuenta también que uno tiene que tener la capacidad para determinar lo que, por las características de ese hecho, debería o podría estar presente y no está. Así que todas estas cuestiones son elementos a tener en cuenta a la hora de abordar el estudio de los indicios. Otra temática que se incluye en esta unidad es la de establecer aspectos generales del tema huellas. Una huella es una figura, señal o vestigio que se produce en una superficie, ya sea por contacto suave o violento, de alguna parte o región del cuerpo que puede estar impregnada o no por una sustancia colorante que puede ser orgánica o no. Por ejemplo, una sustancia colorante orgánica puede ser sangre, y una sustancia colorante que no es orgánica puede ser tinta. Estas huellas van a indicar particularidades o características de la persona de la cual proviene esa huella, y que a través de su estudio pormenorizado nos va a permitir arribar a su identificación. El estudio de la huella puede realizarse teniendo en cuenta tres aspectos: su forma de producción, su procedencia, su morfología. Por su forma de producción, es decir, cómo se ocasionan estas huellas, podemos encontrar huellas por frotamiento, por arrastre, por apoyo, entre otras. Por su procedencia hacen alusión a de dónde vienen o de dónde surgen estas huellas. Y estas pueden ser originadas por herramientas, por máquinas, por dientes, por labios pintados, etc. Y por su morfología implican decir cómo son. Es decir, pueden ser positivas o negativas. Las huellas positivas son aquellas que se forman por una figura impresa, que puede estar coloreada sobre una superficie o no. En este último caso, estas huellas serían latentes. Las negativas, por su parte, están formadas por el hundimiento o depresión del soporte que las contiene. Finalmente, podemos clasificar a estas huellas según su origen en mecánicas, animales y humanas. Las mecánicas se producen en un objeto cuando un objeto utilizado actúa sobre otro creando una impresión. Por ejemplo, el cañón de un arma deja estrías en el proyectil a su paso. Las huellas animales
son aquellas dejadas por la intervención directa de los animales en el lugar del hecho. Por ejemplo, sangre o restos de alguna sustancia propia del animal en el lugar del hecho, mordidas, etc. Y las humanas son aquellas dejadas o originadas por el ser humano. Por ejemplo, cabello, saliva, semen, huellas digitales, plantales, palmares, ya sean visibles o latentes. A continuación, se incluye la bibliografía que se ha utilizado para el desarrollo de esta unidad, algunas de las cuales van a encontrar en el aula virtual, los PDFs de las obras o la literatura, libros completos, para que vayan incluyendo como material de consulta y armando sus propias bibliotecas virtuales, y en otros casos van a encontrar algunos capítulos extractados para el tratamiento de esta unidad. Asimismo, les proponemos en el aula la tarea a realizar para esta unidad, así que les solicitamos vayan al área de tareas para poder concretar la actividad de esta temática número 3. Y cualquier consulta, vamos a estar en permanente contacto en el foro de consulta del tema 3.